Bueno, pues hemos llegado ya casi al final de Espacionan. Vamos a cerrar este espacio precisamente con una mesa sobre cómo la rehabilitación puede convertirse en una palanca de regeneración urbana. Vamos a salir un poco de los espacios que hemos estado hablando y vamos a ver cómo influyen en la ciudad las rehabilitaciones que se hacen a veces en los edificios, ¿no? Entonces, para hablar de esto, nos acompañan 3 arquitectos y urbanistas que tienen miradas complementarias. La primera es Ángela Peralta, es socia de Paisaje Transversal, es especializada en planificación urbana integral, participación y sostenibilidad. Luego tenemos a Juan Manuel Herrero, que es presidente de la Unión de Agrupaciones de Arquitectos Urbanistas de España y tiene una amplia trayectoria en planeamiento y normativa. Y por último tenemos a Agustín Arroyo, que es director de Rehabilitación y Obra Nueva de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, responsable de la puesta en marcha de programas de rehabilitación y regeneración. Entonces, vamos a empezar hablando con Ángela. Tenemos para ella la pregunta que en Paisaje Transversal defendéis que nunca se empieza de cero, porque obviamente toda ciudad tiene una historia previa y que debe integrarse. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puede la rehabilitación incorporar esa memoria sin frenar la innovación y al mismo tiempo activar nuevas formas de vida urbana que sean más inclusivas y sostenibles? Pues yo comienzo por daros las gracias, Anán, por esta invitación. Yo creo que hay 2 cuestiones fundamentales. La primera, y que ya ha ido saliendo en otras charlas, es la de prestar atención a las preexistencias. Al final, lo bonito de trabajar en la mejora de la ciudad construida es que partimos de un contexto con unas dinámicas arquitectónicas, del paisaje colectivo, también con unas dinámicas ambientales que pueden requerir mejoras, ¿no? Lo vemos habitualmente en las ciudades, pero también, sobre todo, con unas dinámicas sociales, que desde un punto de vista operativo marcan mucho el tipo de intervenciones que se pueden hacer, el tipo de tenencias, si hay población en alquiler o son personas propietarias, el nivel económico de determinadas zonas o el tipo de preocupaciones o de prioridades que tiene la población, ¿no? respecto al medio ambiente o otras cuestiones, y el tipo de necesidades, atendiendo al perfil no sé, de edad, de diversidad funcional, ¿no? Sobre todo cuando pensamos en temas como la accesibilidad. Entonces, poner a dialogar todas estas cuestiones que no solo son necesidades, a veces también son oportunidades que marcan por dónde pueden ir las innovaciones, creemos que es fundamental. Esto por un lado. Y por otro lado, abrirnos a una mirada más integral sobre lo que para nosotros es al menos la regeneración urbana, que creemos que no estamos hablando solo de rehabilitación edificatoria, que también estamos hablando de la mejora de los espacios públicos, del diálogo entre el espacio doméstico y el espacio público, de las dotaciones, de los equipamientos, de los servicios, el comercio e incluso a veces de ciertos programas de acompañamiento social que puede ser necesario implementar para impulsar estas actuaciones y estas innovaciones, ¿no? que se dice pronto. Pues justo un poco sobre eso es que precisamente cuando se habla de recuperar o transformar barrios, pues efectivamente no todo pasa por la obra física, también está lo que tiene que ver con la vida cotidiana, que es un poco lo que tú mencionas. Entonces, teniéndose en cuenta cómo se rehabilita, teniendo en cuenta el tejido social de un barrio, que es un poco por donde tú ibas. Sí, por donde trabajamos, ¿no? Nos gusta decir que los proyectos de regeneración urbana en los que trabajamos no son proyectos aislados, sino que forman parte de un proceso. Ese proceso requiere de un previo de escucha, de participación, de acompañamiento, de mediación, de negociación, ¿no? Dentro del rol que como arquitectos tenemos en estos proyectos, y requiere también, sobre todo si hablamos de políticas públicas, de un seguimiento, una evaluación para estar seguros de que los impactos sociales que estamos buscando son los que obtenemos, ¿no? Y que no se producen procesos, pues no sé, la famosa gentrificación de la que tanto se habla, pues también para tratar de acompañar, no solo en el proyecto de transformación urbana, sino en el pre y en el post. Esto diría que es y sobre todo la mirada integral, ¿no? Pero ya lo he nombrado antes. Perfecto, pues ahora vamos con Juan Manuel. Y siguiendo con la idea de transformación urbana, pero desde una mirada esta vez más estructural. La pregunta sería, cuando se habla de rehabilitación como palanca de cambio, ¿hasta qué punto el planeamiento actual está preparado para acompañar esa transformación o bien sigue pensado para un modelo de crecimiento que ya realmente no responde a las necesidades de las ciudades? Bien, muchas gracias en primer lugar desde nuestra organización.
La Unión de Arquitectos Urbanistas de España está integrada en el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos, en su estructura. Y en este sentido, lo que me estás preguntando, mira, yo viendo el título de la mesa, la rehabilitación como palanca de regeneración urbana, estaba pensando que también podíamos darle la vuelta y un poco como urbanistas hablar de la regeneración urbana como palanca de la rehabilitación, ¿no? Porque esto está muy en la línea de la valoración del espacio público, que ha comentado Ángel ahora, este espacio público que arropa la edificación residencial, ¿no? Y que, en el que el entorno construido tiene cada vez más importancia, ¿no? En los últimos movimientos, pues las agendas urbanas internacionales, el movimiento de la Baukultur europea, pues el entorno construido de calidad, incluso en la ley de calidad de la arquitectura nuestra que tenemos en este momento, está cada vez más valorado y cada vez más posicionado como palanca incluso de esa rehabilitación, ¿no? Concretamente, la pregunta que me haces del planeamiento, nuestro planeamiento, desde luego tengo que decirte que no está adaptado en absoluto y no es lo que necesitamos ahora mismo para las actuaciones de regeneración urbana. Si hablábamos antes de la rehabilitación, se comentábamos en las mesas anteriores, para valientes y tal, la complejidad que tiene la rehabilitación, bueno, si entramos ya en los proyectos de regeneración urbana, en fin, ya estamos en la primera división del problema, de los problemas, ¿no? O sea, es tremendo. Y no tenemos una legislación, desde luego, que nos acompañe. Ninguna de las modalidades de transformación de suelo que tenemos en nuestra legislación vigente, pues las actuaciones de nueva urbanización, las de reforma o renovación de la urbanización o las actuaciones de dotación, que son un poco las tres, y ahí está todo lo que se puede hacer en el desarrollo de la ciudad desde el punto de vista del planeamiento. Ninguna de las tres, quizás, por supuesto, nuevas actuaciones no. Las de dotación son pequeñas actuaciones pues, de redensificación, por ejemplo, de aumento de edificabilidad, que no llevan urbanización. Se adaptaría quizás la intermedia, ¿no? Las actuaciones de regeneración o reforma, o sea, de reforma de urbanización, pero tampoco están adaptadas a la problemática, vamos, a la casuística tan enorme que tenemos en los procesos de rehabilitación, de regeneración urbana, ¿no? O sea, son más parecidos con este modelo de desarrollo, o sea, un poco está todo en el modelo del desarrollo de ciudad, ¿no? Del planeamiento, del suelo urbanizable y tal, pero no se adaptan a este modelo. Podrían, por ejemplo, en operaciones importantes de reforma interior, aquí en Madrid, por ejemplo, digamos, pues Mau Calderón o en Madrid Nuevo Norte, todavía se puede adaptarse ese tipo de normativa, ¿no? Pero claro, aquí la casuística es mucho más importante, ¿no? Tenemos desde pequeñas operaciones de reforma, operaciones de edificios, varios edificios concretos, pequeños barrios, llevan urbanización, no llevan urbanización, necesitan dotación, no necesita vivienda de protección oficial, otros no la necesitan porque es un barrio de vivienda de protección oficial. Entonces, toda esa casuística no está contemplada en la legislación urbanística. O sea, es un proceso mucho más lineal y que, desde luego, nosotros, en este sentido, necesitamos un régimen jurídico propio. Hay, en fin, distintas maneras, hay gente que lo está enfocando de distintas formas, desde puntualmente, adaptación puntual de la normativa, hasta un cambio total eso, en el régimen jurídico, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que cuando hablamos de rehabilitación hoy día hablamos de rehabilitación integral, ¿no? De procesos de regeneración urbana integral. O sea, que ya no es solamente la parte edificatoria, estamos hablando de la parte social, de la parte ambiental y de la parte económica. Con lo cual el proceso es enormemente complejo y variado, sobre todo, ¿no? En su casuística. Entonces, bueno, ese es un poco... Que no, vamos. Que no. Pues precisamente vuestra unión promueve mejoras legislativas y colabora con distintas instituciones en la revisión de normas urbanísticas. Entonces, si tú pudieras priorizar una reforma clave para facilitar que la rehabilitación tenga un impacto más inmediato o más profundo sobre la ciudad, ¿cuál sería? Pues mira, en continuidad con lo que te comentaba, con lo que terminaba comentándote ahora mismo, yo hablaría, por ejemplo, de una propuesta muy concreta en un grupo de trabajo del Observatorio 2030 del Consejo Superior, del CESCAE, que hizo, bueno, pues un proceso de grupo de trabajo sobre regeneración urbana, que además, por cierto, editaron una publicación magnífica como resultado de ese proceso de regeneración urbana, completísimo, yo creo de los documentos más completos que tenemos ahora mismo en ese sentido, y en él hablaba de una propuesta muy concreta que era la creación de la figura del agente regenerador. ¿Okay?
en fin, como una figura novedosa basada en el agente urbanizador, ¿no? Que fue un gran cambio en la legislación urbanística nuestra, ¿no? Pero dedicada a estos procesos de regeneración urbana, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, desarrollar esa figura puede ser un camino, y luego hay otra, más que normativa, es darnos cuenta en relación con esta complejidad tan enorme, esta casuística tan grande que tenemos en los procesos de regeneración urbana, que es intentar hacer una taxonomía de la regeneración urbana, ¿sabes? Ver, en fin, empezar a dividir en pequeños contenedores lo que ahora mismo tenemos en uno solo. O sea, esto es lo mismo, o sea, estos procesos, estamos hablando de reciclaje urbano al final, ¿no? Todos los procesos de regeneración, rehabilitación, renovación son reciclaje urbano. Igual que antes teníamos, pues la basura la echábamos en un solo contenedor, ¿no? Y ahí va todo. Pues ahora mismo no se entendería, ¿no? Tenemos el contenedor de vidrio, el contenedor de papel, pues de la misma manera en el reciclaje urbano tenemos que empezar a hacer esa taxonomía que empieza a diferenciar toda la casuística variadísima que hay, que no puede entrar toda en el mismo contenedor, ¿no? O sea, pues esa otra, yo creo que es otra tarea importante que tenemos por delante, ¿no? Pues sí, tiene sentido, vamos. Vamos ahora con Agustín. Pasamos precisamente de la escala del planeamiento a la gestión directa, contigo. Desde la EMVS gestionáis programas de rehabilitación a escala de barrio. ¿Qué aprendizajes deja esta experiencia sobre cómo una política de rehabilitación puede generar transformación urbana y social, incluso económica, más allá de la mejora física de los edificios? Sí, bueno, a lo largo de pues casi 4 décadas que lleva la empresa municipal de la vivienda desarrollando programas de rehabilitación, podemos tener una perspectiva a medio plazo, por lo menos, de lo que significa gestionar programas dirigidos fundamentalmente a rehabilitación aislada, que es lo que se empezó a llevar a cabo aproximadamente en la década de los 80, a iniciar unos programas de rehabilitación integrada vinculados a la regeneración, aproximadamente a mediados de la década de los 90, en donde se fijaron por primera vez declaraciones de áreas de rehabilitación donde digamos que se establecían 3 líneas de actuación fundamentales: la rehabilitación de viviendas mediante subvenciones públicas a edificios particulares, la regeneración del espacio público como palanca y como motor de esa regeneración, y luego un complemento de programas sociocomunitarios que analizasen pues, la falta de dotaciones y sobre todo el tejido social de esos elementos. Para que nos hagamos una idea, a finales de los 90 hay un protocolo de colaboración y se sienta en una mesa, en ese momento, el Ministerio de Fomento, en aquel momento, en ese momento estaba el PSOE, ahí en la Comunidad de Madrid, también gobernada por el PSOE, y el Ayuntamiento de Madrid por el PP. Se sientan en una mesa y fijan un protocolo mediante el cual se van a declarar áreas y se van a transferir los presupuestos de las 3 administraciones a una única entidad gestora para llevar a cabo ese proceso. Imaginaos ahora, ¿no? ¿Os imagináis que se sienten en una mesa estas tres administraciones que hemos dicho? Pues parece que no hay esa colaboración. Haciendo un poquito de historia, como no podía ser de otra manera, las primeras áreas de rehabilitación que se declaran son todas en el centro histórico, un centro histórico que ahora mismo vamos a decir que muere de éxito, ¿no? En cuanto que tiene presiones de todo tipo, especialmente vinculadas al turismo, pero que bueno, no hace mucho eran unos lugares que se estaban deteriorando rápidamente. La experiencia fue muy gratificante y no fue fácil. No sé, para que ustedes hagan una idea, todo lo que ha sido la transformación del barrio Huertas Las Letras, Lavapiés, todo el eje de la calle Mayor, ramales, Conde Duque, pues han sido desarrolladas con áreas de rehabilitación. No se imaginan lo que era plantear en Huertas Las Letras un proyecto de peatonalización y de retirada del tráfico. Bueno, las asociaciones de comerciantes se pusieron como una ida. Al final, bueno, hubo decisiones valientes, se llevaron a cabo y ahora lo que se pide es una mayor superficie peatonalizable porque es buena para el ciudadano, es buena para el comercio y es buena para la actividad económica.
Aproximadamente en la década de 2010 empezamos a poner el foco ya en los barrios periféricos, en donde la problemática es diferente, y empezamos a implementar medidas vinculadas a la rehabilitación energética, que aunque parezca que ahora mismo ya todo el mundo está sensibilizado, pero bueno, no hace mucho no había esa sensibilidad. Entonces, la satisfacción y la transformación que supone actuar más con criterios de calidad que de cantidad, es decir, no hacer un programa de rehabilitación general de toda la ciudad, que también los tenemos, para rehabilitación aislada, sino que concentrarnos con un buen estudio previo, concentrarnos en áreas de rehabilitación y sobre ellas, pues vamos a decir que echar todo el resto, ¿no? Evidentemente hay que tener en cuenta que son procesos a medio y largo plazo, es decir, que no se puede hacer ya, son de 10 años, y la transformación, la identidad de barrio y los resultados son realmente buenos. Siempre decimos que en el centro, donde hay muchísima inversión, en Lavapiés, por ejemplo, no solamente la inversión de vivienda y la inversión de espacio público, grandes contenedores, el Centro Dramático Nacional Valle Inclán, el teatro, lo que es ahora el Teatro Circo Price, Mariano Bayón, García de Paredes, ese tipo de elementos que digamos que atraían en ese momento ciudadanos de otras zonas, mejoraron esos ámbitos. No obstante, lo que son barrios del centro son ecosistemas muy sensibles, cualquier cosa que añades le puede alterar, y bueno, siempre decimos que el centro es nuestra memoria, es nuestra historia y necesita una atención permanente. O sea que tiene que haber programas permanentes para esa idiosincrasia particular y, sin embargo, los barrios periféricos, a partir de los años 50 y 60, pues lo que requieren es un buen estudio de cuáles son las necesidades y cuáles son las prioridades, irlos afrontando con sensatez. Y ellos sí que, una vez que generas ese tipo de actuaciones, digamos que ya su recorrido, o sea, su percepción y el orgullo y la actividad mejora y no necesita tanta atención como el centro, que tiene pues muchos elementos que le alteran o que le perjudican, ¿no? Pues hablando un poco sobre vecinos, participación ciudadana, esto siempre que alguien está muy involucrado con la rehabilitación es un tema que sale y es recurrente, que es cómo se consigue implicar a los vecinos para que la rehabilitación se perciba como una oportunidad compartida y no como una carga, y sobre todo si es, claro, a largo plazo, ¿no? Pues no es fácil. A veces hemos tenido criterios de elección o de selección de áreas de rehabilitación que estaban más vinculados al tejido asociativo que existía en esas zonas que a lo mejor a otros aspectos más fríos o más de datos en cuanto a la calidad de la edificación o la problemática que podía existir. Bueno, es importantísimo un tejido asociativo, una sociedad civil vigente, clara, si es posible apolítica, que se centre un poco en los problemas de los ciudadanos, y el liderazgo que generan esas asociaciones es impagable. Tenemos ejemplos, además, curiosamente tenemos ejemplos, o digamos que nosotros trabajamos más cómodamente en barrios con un nivel alto de vulnerabilidad que a lo mejor en otros barrios que aparentemente son más acomodados. La interlocución, la comprensión, curiosamente, de esos vecinos, mediante líderes vecinales que históricamente han ido un poco pues, peleando por la mejora de sus barrios, ha tenido resultados muy buenos. Bueno, Juan Manuel ha comentado un poco, junto con eso, que yo creo que las administraciones públicas tienen que intentar potenciar esa generación de asociaciones de vecinos, que sean críticas, por supuesto, y que nos digan la problemática que hay. Es importantísimo la generación de ese agente regenerador o agente rehabilitador que efectivamente se recogió en la Ley de Rehabilitación y Regeneración Urbana, que a mí me conste como tal, todavía no he visto ninguno que se haya puesto en marcha. Yo creo que ahí sí falta una participación privada, directamente privada, de entidades o empresas que tengan la capacidad de impulsar. Una vez que la Administración establece el soporte legal y las subvenciones públicas o la financiación pública, que sean capaces de generar o de dinamizar esos barrios para afrontar una rehabilitación que está relacionada con la mejora de los edificios,
indudablemente ahora ya, sin duda alguna, con la eficiencia energética, con la mejora del espacio público y con la mejora dotacional, ¿no? Yo creo que esa parte es una asignatura pendiente todavía. Hacemos una segunda ronda de preguntas y empezamos de nuevo por Ángela. Y es que cada vez más proyectos de rehabilitación incorporan estrategias de sostenibilidad y biodiversidad. ¿Cómo crees tú que se puede hacer para que esas acciones no se queden en algo simbólico, sino que transformen realmente la forma en que se planifica y vive la ciudad? Fundamental alinearlas con otras estrategias, planes estratégicos a una escala más grande que puedan estar trabajando la infraestructura verde, por ejemplo, ¿no? Yo creo que ya gran parte de nuestras ciudades tienen planes de infraestructura verde que piensan en la naturalización, la biodiversidad, los beneficios ecosistémicos desde una perspectiva amplia y entender que la forma de ponerla en práctica pasa por diferentes escalas. Entonces, el bosque metropolitano es una escala XL, pero en una escala S o XS podemos tener las intervenciones sobre la edificación. Entonces, pasando por todas las escalas, desde la naturalización del espacio público, el trabajo en el subsuelo, que es también imprescindible, ¿no? La riqueza de los suelos, pero tratando de desdibujar la frontera entre el espacio público y el privado en muchas ocasiones, trabajando en fachadas que puedan ser verdes de distintas formas, cubiertas verdes, patios, espacios libres privados que puedan reverdecer. Eso hace que realmente el verde en nuestras ciudades, ¿no? esta cuestión de la biodiversidad, la naturalización, se comporte como una infraestructura, como una red que debe estar conectada, que no entiende de límites muchas veces, ¿no? Una mariposa volando no entiende de si se posa en suelo público o suelo privado. Y entonces, bueno, por eso digo que es imprescindible alinearlo con otras estrategias, con otros planes, compaginar ahí el impulso público con el impulso privado para poder realmente que estas actuaciones no se queden como algo aislado, sino que sean una especie de una red efectiva, ¿no? que acabe transformando el conjunto del territorio. Se están haciendo proyectos interesantísimos en muchas ciudades sobre la incorporación de la infraestructura verde en justo esto, ¿no? Con esta visión transescalar en tejidos que a veces no son sencillos, como espacios patrimoniales. Pienso en el casco medieval de Vitoria, por ejemplo, ¿no? Que es un entorno monumental, duro en general, quitando algunas zonas del entorno de las murallas. Y ahí están justo, pongo este caso porque están trabajando, estamos acompañándoles también a trabajar en esa... desde lo que puede hacer un comerciante que está en planta baja o una comunidad de vecinos o el propio ayuntamiento con el trabajo en espacios libres, ¿no? Y en una ciudad como Vitoria, por ejemplo, ligado a todo el trabajo de escalas que tienen desde el anillo verde hasta los ejes verdes que conectan y una visión de la bioregión volcada sobre la ciudad, dan proyectos interesantísimos, sí. Pues ahora justo pasamos de esa visión que es más ecológica a la tecnológica, que es también un eje bastante importante de la transformación urbana. Y preguntamos a Juan Manuel, la digitalización está cambiando la manera de entender el territorio. Entonces, ¿cómo pueden los datos, los sistemas de información geográfica o la inteligencia artificial ayudar a detectar áreas donde la rehabilitación tenga un mayor efecto transformador? Sí. Permíteme un segundito, Beatriz, antes de entrar en los temas de digitalización, que comentar una cosa a raíz de lo que ha dicho Agustín, de la creación, o sea, esta profesionalización, vamos a decir, entrada de empresas y tal, en la figura del agente rehabilitador o del agente regenerador. Es importantísimo porque ahora, en este río revuelto, toda esa parte de gestión y tal, y yo tengo que decirlo como responsable de una organización de arquitectos, cae sobre el arquitecto, pero cae sobre el arquitecto por el mismo precio. Entonces, chicos, hombre, está bien, Alejandro de la Sota siempre decía que los arquitectos damos liebre por gato. A mí me parece bien que demos liebre por gato, tenemos una formación que nos puede permitir, pero hay que cobrar por gato. No, hay que cobrar por liebre, perdón, no por gato. Estamos cobrando por gato. ¿Sabes? O sea que, en fin, es muy interesante que intentemos profesionalizar esas tareas, ¿no? Que siempre terminan en el mismo sitio, ¿no? En la parte un poco débil de la estructura, ¿no? Bueno, en relación con el tema este que decías de la digitación, efectivamente, la cuestión de los datos ahora mismo es absolutamente fundamental, ¿no? en estos procesos de
de regeneración urbana. Se empezó hace años con el tema de la sensorización, hubo las Smart Cities, apuestas muy importantes de tener a ciudades por esos procesos de sensorización. Yo recuerdo Santander con la red de ciudades inteligentes, hace 15 años, ¿no? Empezaron con estos procesos. Realmente cuando están empezando a ser importantes, estas nuevas tecnologías, es ahora con los datos. Ahora mismo con los sistemas de información geográfica, ¿no? los SIG, las aplicaciones la aplicación de la inteligencia artificial sumada, ¿no? al tratamiento de esos datos, sí que están empezando a ser muy interesantes por ejemplo, en la detección de áreas donde es importante o donde va a tener un mayor impacto la rehabilitación, ¿no? Cruzando capas de todo tipo, ¿no? Pues de nivel de vida, de renta, de envejecimiento de la edificación, de circunstancias de todo tipo. Ese cruce de datos puede detectar desde el principio cómo va a ser más eficaz luego estas intervenciones, ¿no? de regeneración urbana. Y hay concretamente una interesantísima, ¿no? que bueno, está empezando ahora, pero que yo creo que tiene un enorme futuro por delante, que es el de los gemelos digitales, ¿no? El de poder testear, ¿no? Antes, ¿no? de iniciar un proceso cuál es el posible resultado. Bueno, pues es una cosa apasionante, ¿no? Yo creo que ahí sí que tenemos un campo abierto muy, muy interesante, ¿no? Vale, pues ahora vamos con otra pregunta. Esta vez nos enfocamos que una vez detectadas esas áreas, pues surge la cuestión de cómo coordinar a todos los agentes, ¿no? que están implicados. Entonces, para Agustín, uno de los grandes retos es pasar de actuaciones puntuales a estrategias de ciudad. En este sentido, ¿qué papel juegan como actores, ¿no? los fondos europeos, la colaboración público-privada y la coordinación entre administraciones para que la rehabilitación se consolide como una herramienta estructural de regeneración urbana? Vale, bueno, voy a utilizar un poco la táctica de Juan Manuel y contesto también en cuanto al tema de datos y a los gemelos digitales. En datos ahora mismo no podemos tener más. Lo que no tenemos es capacidad para gestionarlos e interpretarlos. O sea, datos los que queramos. Y espero que la inteligencia artificial sí nos permita hacer ese trabajo, o sea, ese trabajo de detección de problemáticas o de lugares o de propuestas para acertar, ¿no? en una capacidad que es limitada y que evidentemente pues, no podemos ir sobre todos los sitios. Entonces yo creo que el gran reto ahora mismo, la tecnología ha hecho barato la capacidad de tener, nosotros evidentemente en Obra Nueva, por ejemplo, tenemos todos los gemelos digitales y bueno, pues que tenemos una réplica de lo que es la situación física de los edificios en unos elementos que están en el ordenador y que nos dicen todo lo que pasa en el edificio, ¿no? El tema está en saber qué hacemos con todo eso que nos dicen, ¿no? Y eso en la escala de ciudad es fundamental. Papel de fondos europeos en nuestra escala. Bueno, los fondos europeos, digamos que nosotros hemos tenido participación y propuestas de fondos europeos mediante, vamos a decir, estrategias o proyectos de innovación muy puntuales en determinadas zonas vinculadas a la rehabilitación. No dejaban de ser eso, un proyecto de innovación de I+D+I. A partir de la pandemia, de repente surge el plan de recuperación, transformación y resiliencia y nos aparecen unos fondos europeos, nos aparece una lluvia de millones en materia de rehabilitación y en materia de vivienda asequible y, de nuevo, la problemática que tenemos todas las administraciones es la incapacidad para digerir eso de esa manera, porque quizá en el tema de rehabilitación pues los fondos europeos establecen algo que casa un poco mal con esos procesos de regeneración, que es como un tiempo muy rápido, ¿no? Todo tiene que estar en junio del 27, todo tiene que estar en junio del 27. Entonces, bueno, todavía en Obra Nueva, los que teníamos más o menos una estrategia, pues hemos podido incorporarla, que yo siempre digo, los fondos europeos realmente no han servido para generar nuevos proyectos, han servido para culminar los proyectos los que no estábamos ya metidos en los proyectos, es que nadie ha podido incorporarse porque era imposible hacerlo en los tiempos en los que te marcan. No os voy a hablar ya de lo que es la burocracia de la justificación de eso, que bueno, supongo que el que esté en esto lo conocerá. En cualquier caso, bienvenidos son. Nosotros concretamente estamos trabajando sobre 4 entornos de rehabilitación
residencial programada, que es como se denomina, el programa 1 del Real Decreto 853. Hemos tenido que utilizar áreas declaradas previamente, es decir, teníamos un camino recorrido y entonces sobre esos hemos aportado estos entornos que van dirigidos fundamentalmente con dos tipos de inversiones, una inversión vinculada a la subvención de la rehabilitación privada y otra vinculada a la mejora del espacio público. Bueno, llegaremos como podamos hasta esa fecha. No depende de nosotros el tema de la rehabilitación y quizá quiero destacar un aspecto, y es que si bien nosotros ya venimos trabajando con ello, Europa marca el camino en el que la rehabilitación, en este caso, pasa necesariamente por la eficiencia energética. Sin eficiencia energética no hay ayudas para el resto de actuaciones, que también pueden ser necesarias, pero es una condición necesaria y es una condición suficiente. Y eso ha servido para generar esa sensibilización, digamos. Yo creo que ya el ciudadano sí es capaz de apreciar, ¿no?, aunque haya sido con todas sus potencial de mejora, el certificado energético, el informe de evaluación del edificio. Bueno, ya un ciudadano empieza a interesarse por cómo se comporta, ¿no?, qué calificación tiene mi vivienda, o después de la rehabilitación qué ahorro energético puede conseguir, y eso ha hecho que todos los demás programas vinculados al ámbito autonómico o al ámbito municipal ya pasan también por la rehabilitación energética. Y eso yo creo que está ayudando mucho. Siempre digo lo mismo, centro histórico, edificios históricos tienen otras necesidades, no hay que renunciar a hacerlo, pero evidentemente hay que cuidar otros aspectos de ellos, no podemos llegar a todo y por lo tanto yo creo que esos tienen que tener una cierta flexibilidad, casi diría que la única, ¿no? Pues teníamos más preguntitas, pero ya hemos agotado el tiempo, así que como la gente quiera comer y esas cosas, pues nada, muchas gracias por estar aquí, por participar en la mesa. Espero que os haya parecido interesante tanto a vosotros como a los que habéis asistido y muchísimas gracias.